Y ahora tenemos la lectura de la ley. Empieza en Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Adelante. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora vamos a Eclesiastés, capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Léelos cuando llegues allí. Lleguemos a la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Adelante. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Porque fuera están los perros y los hechiceros y los fornicadores y los asesinos y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que quiero dar gracias a Dios por la lectura de la ley. Es bueno estar ante sus señores propietarios, Pascua. Sabes, hermanas y hermanos, hay algo que siempre me ha parecido extraño. Tienes a todas estas personas en todo el mundo que se llaman a sí mismas cristianas. Correcto. Pero no guardan la Pascua. Vamos a mostrarte que la Pascua se trata de Jesús. Entonces, si dices que eres cristiano, deberías estar en algún lugar en este momento, observando este día, la Pascua del Señor. Y vamos a entrar en esto. Porque, ¿y sabes? Sé que el sol aún no se ha puesto. La Pascua no comienza hasta que el sol se ponga. Por eso no vamos a comer el pan y el vino, hasta que oscurezca. Pero como enseñamos sobre la Pascua, no quiero que oscurezca antes de que empecemos a dar la lección. Te dejaré salir de aquí a la 1 de la mañana. Y luego tienes que levantarte por la mañana y volver a clase el día de reposo. Pero vamos a entrar directamente en esto, hermanas y hermanos. Vamos a Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Y hay gente que piensa que esto es solo para los judíos. Hermanas y hermanos, el Señor le dio todo a Israel.
Las personas que escribieron este libro, la Biblia, cada uno de ellos era de Israel, desde Moisés hasta Juan, que escribió Apocalipsis. Todos eran israelitas. Incluso cuando el Señor tuvo a Pablo y lo hizo apóstol de los gentiles, Pablo es un israelita. Pero el mundo en general, siendo que estamos en un tiempo de los gentiles han pintado todo de blanco. Y miro en YouTube y ellos van a decir, te vamos a mostrar a los negros en la Biblia. Tuvieron un papel prominente en la Biblia. Y esto y aquello. ¿Qué quiere decir con un papel prominente? Ellos tienen el único papel real. Debido a que el Señor nos eligió, hermanas y hermanos, para enseñar al resto de los hijos de Adán. Quiero decir, es una gran tarea. Y le voy a decir algo. Hasta el día de hoy, muchos de mis hermanos hebreos han fracasado en ese trabajo. Y se supone que debemos hacer saber al mundo entero que esta Pascua no es la Pascua de los judíos, es la Pascua del Señor. Y vas a descubrir qué significa la Pascua y hasta dónde llega, física y espiritualmente. Así que si dices que eres cristiano, deberías estar aquí sentado o en algún otro lugar observando esto. Vamos a comenzar en Levítico, capítulo 23, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Levítico 23, versículo 1. ¿Está bien? Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles acerca de las fiestas del Señor, las cuales proclamarás como santas convocaciones. Estas son mis fiestas. Ahora la Pascua también es una fiesta, hermanas y hermanos, pero él dijo, lo que deben proclamar es una santa convocación. Se supone que deben reunirse como grupo y hacer esto. Si tienes un problema físico o un problema que no te permite hacer esto, puedo entenderlo. Pero si puedes, se supone que debes tener una reunión sagrada. Y deben tener esto en el momento que el Señor quiere que lo tengan, no en cualquier momento que se les ocurra. ¿Entienden? Pero salten al versículo 4. Versículo 4. Y léanlo. Estas son las fiestas del Señor. Estas son las fiestas de los judíos. Del Señor. Está bien, adelante. Aún santas convocaciones, las cuales proclamarás en sus temporadas. Convocaciones santas que proclamaréis en su tiempo. Los gentiles han tomado la Pascua y la han reemplazado con la comunión. Algunos de ellos la tienen cada domingo, cada otro domingo, cada cuarto domingo. Pero el Señor dijo que la hagan en su tiempo. Si tienes tu cumpleaños todos los meses, vas a olvidar qué día naciste. Eso es correcto. Y el Señor quiere que recuerdes este día. Adelante y lee. Verso 5. En el día 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor. Ahora, en el día 14. Del primer mes es la Pascua del Señor. Da una fecha, hermanos y hermanas. Quiero decir, no puedes celebrarla en cualquier momento. Y vamos a mostrarles como algunos de mis hermanos hebreos que leen y donde en el libro nuevo dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿dónde deberíamos celebrar la Pascua? Así que dijeron que la Pascua y los panes sin levadura son lo mismo. No, no lo son. Has estado siguiendo Esaú, el que se llama a sí mismo judío. Así que vamos a Éxodo, capítulo 12. Y vamos a descubrir de qué realmente habla esta Pascua. Éxodo capítulo 12. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Éxodo capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Porque el Señor quiere que sepamos estas cosas. Si no, no estarían en el libro. Le digo a la gente, ¿sabes? Bueno, soy un cristiano del Nuevo Testamento. Les digo. ¿Por qué está el Antiguo Testamento unido a él? Dios no es un Dios vano. Entonces, ¿por qué tendría algo por ahí que no deberías leer? Piénsalo, Éxodo 12:1. Está bien, adelante.
Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Adelante. este mes será para vosotros el principio de los meses. Ajá. Será para vosotros el primer mes del Ahora, año. El Señor dijo a Abraham, como el primer mes. Gente, ¿qué pasa con enero? Eso podría haber sido alrededor, tal vez, el mes que llaman enero. Pero el Señor dijo que este es el primer mes. Si el Señor dijo que este es el primer mes, entonces este es el primer mes. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10º día de este mes, cada hombre tomará un cordero conforme a la casa de sus padres, un cordero por En el día casa. 10, se supone que debes tomar un cordero y tienes que guardar este cordero. Salta al versículo 5 y continúa. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora tiene que ser perfecto. No debe tener ninguna imperfección. Un macho de primer año. Tiene que ser el primogénito. Hermanas y hermanos. Está empezando a señalar algo. Sigue leyendo. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Desde ahora, este es el día 14, que comienza al atardecer, hermanas y hermanos. Este es el día 13. Así que cuando el sol se pone, es cuando tenías que sacrificar ese cordero. No podría matarlo un minuto antes, o no sería el entonces no sería el cordero de la Pascua, porque no sería matado en la Pascua. Así que tiene que ser matado en esta fecha, cuando el sol se pone. Adelante y lee. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo comerán. Ajá. Y comerán la carne esa noche asada al fuego y pan sin levadura y con hierbas amargas lo Así comerán. que vas a tomar la sangre de este cordero y la vas a poner sobre los postes de tu puerta en el dintel. Luego lo vas a comer con pan sin levadura, porque el Señor dijo que ninguno de sus sacrificios se hará excepto con pan sin levadura. Así que es cuando tienes que hacer esto, y con hierbas amargas. Entonces, ¿qué va a pasar? Salta al verso 10 y continúa. Y no dejarás nada de eso hasta la mañana. Ajá. Y lo que quede de ello hasta la mañana lo quemarás con fuego. ¿Por qué es eso? Porque te vamos a mostrar que cuando las mujeres llegaron a la copa de la cena, no había nada de Jesús allí. Todo de él se había ido. Pero adelante. Y así lo comerás, con tus lomos ceñidos, tus zapatos Ajá. en tus pies y tu bastón en tu mano. Y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua del Te pones Señor. con tus zapatos en tus pies y tu bastón en la mano. Estás listo para correr, aunque no puedes salir de esa casa esa noche. Pero una vez que amanezca, el Señor dice que tienes que estar en camino. Esto es porque es la Pascua del Señor. Y vamos a ver por qué se llama la Pascua del Señor. No te vi en ningún lado, ¿verdad? Está bien, continúa. Porque pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de bestias, y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio. Yo soy el ¿Qué Señor. dice? Voy a pasar por Egipto esta noche y voy a matar al primogénito de todo aquí, hombre y bestia. Adelante. Y la lee. sangre les será por señal sobre las casas donde estén. Ahora, presta atención. La sangre será para ustedes como una señal sobre las casas donde estén. ¿Una señal de qué? Una señal de su fe, hermanas y hermanos. Enseñar. Porque vivir por fe no comenzó con Mateo ni cuando vino Jesús. El justo siempre ha vivido por fe. Si tú crees en el Señor, no importa quién seas, y pones la sangre sobre el dintel de tu puerta, cuando el Señor vea esa sangre, ¿qué va a hacer? Adelante, lee. Y cuando vea la sangre, pasaré de largo. Cuando veo al israelita, la sangre. Cuando veo al justo, la sangre. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Eso te hace saber que si estás bajo la sangre, no me importa lo vil y sucio que seas. Si tu fe te permitió sangrar, Moisés, y pones esa sangre sobre tu marco de la puerta y caminas por ahí, Dios no te tocará. Predica, hermano. Porque es una señal de tu fe. Y cuando vea la sangre, adelante. Yo pasaré por encima de ustedes, y la plaga no estará sobre ustedes para destruirlos cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora. Oh, mira. ¿No es esto?
¿No es esto tan simple como escapar de la muerte? Hermanas y hermanos, simplemente obedezcan. Sí, El Señor. Señor dijo. ¿Qué versículo era ese? ¿Qué versículo era ese? Estamos en 14 ahora. Adelante. Y este día Lee. os será por memorial. Y lo celebraréis como una Ajá. fiesta para el Señor a través de vuestras generaciones. Lo celebraréis como una fiesta por estatuto Ahora perpetuo. manténla como una fiesta a lo largo de tus generaciones, por estatuto perpetuo. Jesús cambió algunas cosas, pero aún mantiene la fiesta. Hermanas y hermanos, para siempre es mucho tiempo. Ahora hay personas que dicen, no puedes celebrar la Pascua, la fiesta, y en ningún otro lugar cuando estás en la tierra de tu enemigo. El Señor dijo para siempre. ¿Cuánto tiempo es para siempre, hermanas y hermanos? ¿No fue el Señor quien nos dispersó? Y luego nos dijo que no nos iba a dispersar, incluso cuando estábamos en el desierto. Sí, Señor. Pero entonces, ¿cómo me vas a decir que mantenga algo para siempre si no puedo? Y se supone que no debo hacerlo. Salta al versículo 21. Versículo 21, adelante. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad un cordero según vuestras familias y matad la Pascua. Adelante. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la palangana y golpearéis el dintel y los dos postes laterales con la sangre que está en la palangana. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Ahora, una vez que pongas esa sangre sobre el marco de tu puerta, no puedes salir de tu casa hasta la mañana. El lado espiritual de eso, hermanas y hermanos, es que estás a salvo mientras estés bajo la sangre. Sí. Pero una vez que te alejas de la sangre, ya no estás a salvo. Por eso no puedes decir que estás salvado, Así es. Predica. porque podrías estar haciéndolo bien ahora, pero la próxima semana podrías volverte loco y decidir que ya no vas a servir a Dios. Hay mucha gente que hace eso, hermanas y hermanos. Y cuando ya no lo sirves, ¿sabes qué acabas de hacer? Acabas de salir de debajo del azul. ¿Entienden? Estas cosas queremos hacerlas bien, hermanas y hermanos. Eso es. ¿Cuál era Sí, Señor. ¿Cuál era ese 22? Ahora, vamos al capítulo 26 de Mateo. Mateo, capítulo 26. Porque necesitas saber qué significa esto. Y si eres cristiano y no entiendes la Pascua, ni siquiera has comenzado tu caminar como cristiano, sabes, yo no quiero ser cristiano. ¿Qué hay de malo en ser como Cristo? Él no quebrantó ningún mandamiento. Él no robó, no mató, ni cometió adulterio. Nada de eso. No codició nada de lo que tenía su vecino. ¿Qué hay de malo en no hacer eso? Mateo capítulo 26. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Mateo 26 y 1. Adelante. Lee. Y sucedió que cuando Jesús terminó todos estos dichos, dijo a sus discípulos, sabéis que después de 2 días es la fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Oye, es después de 2 días de la fiesta de la Pascua. Y el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, es traicionado para ser crucificado. Él sabía cuándo iba a morir porque Él es quien se lo dictó a los profetas. Adelante, lee. Entonces se reunieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y consultaron para arrestar a Jesús con astucia y En matarlo. otras palabras, quieren hacer algunas cosas realmente deshonestas para poder matarlo. Pero mira lo que dice. Adelante. Pero dijeron, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto entre la gente. Ahora la gente no se hubiera enojado por matarlo en la Pascua, pero no quieren matarlo en un día de fiesta. ¿Por qué? Porque eso interrumpiría su comida solo para mostrarte cómo piensan tus antepasados. Salta al versículo 17. Versículo 17, adelante. Ahora, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quiere que preparemos para que coman la Cada Pascua? vez que algunas personas leen esto y dicen que la Pascua y el primer día de la víspera, de la fiesta de los panes sin levadura es lo mismo. Les digo que regresen a Levítico, capítulo 23. Y el Señor dijo que la fiesta de los panes sin levadura es el día 15, no el día 14. 14 no significa 15 y viceversa. Sigue leyendo. 18. Y él dijo,
id a la ciudad a tal hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la No la Pascua. comunión, Pascua. no el sacramento. La Pascua. Entonces, si llamas a una cosa como es, entonces quizás quieras buscar esta palabra. ¿Qué significa la Pascua? Significa que el Señor pasa por alto tu pecado si estás bajo la sangre y no te matará. Incluso con la muerte eterna, y te lo vamos a mostrar. Pero sigue leyendo. Ahora, cuando llegó la noche, se sentó con los 12. Sentó con los 12. Ahora salta al versículo 26. Versículo 26. Y sigue. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a los discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora él cambió la ordenanza de esto. Sigue siendo una Pascua, hermana y hermano, pero cambió la ordenanza. En lugar de que te sientes a comer un cordero ahora, lo reemplazó con pan y vino. Adelante, lee. Y tomó la copa y dio gracias y se la dio, diciendo, bebed todos de Adelante. ella, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, Adelante. que es derramada por muchos para la remisión de los Adelante. pecados. Pero os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Escucha, quiero que tomes esta copa y bebas. La gente dice, bueno, eso no era quien dice que es vino. Si sigue leyendo, te dirá el fruto de la vid, pero también te vamos a mostrar quién es realmente Jesús. Pero él dijo, tomen este vino y bébanlo. Esto representa mi sangre, hermanas y hermanos. Y la gente bebía agua para la Pascua. El arroyo no dijo agua, vino. ¿Qué versículo leímos? ¿Dónde estamos ahora? Acabamos de leer, versículo 29. Léelo de nuevo. Pero digo que no beberé de ahora en adelante de este fruto de la vid. El fruto de la vid. Sí. No vas y obtienes agua de una vid. Hazlo claro. Adelante. Y él lo dijo de nuevo, y no lo voy a beber otra vez hasta que lo haga de nuevo en el reino de mi Padre. ¿Qué? Jesús va a venir, va a gobernar esta tierra por 1000 años y no va a celebrar la Pascua. Eso es lo que él dijo. ¿No es eso lo que él dijo? Pero la razón es, hermanas y hermanos, la Pascua se aplica mientras tengas un ser de carne y hueso. Sí, Señor. Porque mientras tengas seres de carne y hueso, habrá alguien pecando contra Dios. Por lo tanto, alguien tendrá un pecado que debe ser pasado por alto. En el reino del Padre no habrá Pascua, porque todos los que lo logren ya habrán sido pasados por alto. Pero entonces, cuando Él partió el pan y el vino, hermanas y hermanos, esto no era algo nuevo, porque Él se estaba preparando para retomar su antiguo sacerdocio, así que recuperó sus antiguas herramientas que Él utilizó. Y veamos qué es. Vamos a regresar a Génesis, el capítulo 14. Y fue cuando Sodoma y Gomorra fueron derribadas por algunos reyes. Cometieron un gran error. Se llevaron al sobrino de Abraham, que era Lot. Cuando hicieron eso, Abraham fue a buscarlo. Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 14. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Génesis, capítulo 14. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Bien, adelante. Y sucedió en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, Adelante. que hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra. Ahora, hicieron guerra con Sodoma y Gomorra. ¿Qué versículo son Estamos en el medio de dos. Adelante. Salmanasar, rey de Adma, y Shemeber, Adelante. rey Nebaim, y rey de Bela, que es Soar. Adelante.
Todos estos se unieron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Adelante. Ahora todos ellos se unieron porque estaban a punto de... Porque Sodoma y Gomorra y todas esas naciones pequeñas les estaban pagando tributo. ¿No? Y cuando dejaron de hacerlo, entonces vinieron y los derribaron. Salta al versículo 10. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún. Y los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron allí. Ahora no podían lidiar con esa fosa de betún, ya sabes. Esos dos reyes de Sodoma y Gomorra. Pero de todas formas, no me voy a desviar. Continúa. Y los que quedaron huyeron a la montaña y tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Adelante. Y tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. No, y ahí fue donde cometieron un error. Si hubieran dejado a Lot en paz, se habrían salido con la suya. Pero se llevaron a Lot de Abraham. Era Abraham entonces, antes de que el Señor cambiara su nombre. Adelante. Y vino uno que había escapado y se lo dijo a Abraham el hebreo, porque habitaba en el llano de Mamre, el amorreo. Ahora, por eso nos llamamos hebreos israelitas. Fuimos hebreos primero, pero los árabes son hebreos. Las personas que se llaman a sí mismas judías, hijos de Esaú, son hebreos, pero no son israelitas. Porque son los hijos de Abraham. Bueno, adelante. Hermano de Escol, hermano de Aner, y estos estaban aliados con Abraham. Y cuando Abraham oyó que su hermano había sido capturado, armó a sus criados adiestrados, nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Adelante. Y se dividió contra ellos él y sus siervos de noche, y los hirió y los persiguió hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco. Entonces ahora, Abraham alcanzó a estos tipos. Él y su siervo de la casa. ¿Mataron a quién? Aproximadamente 5 reyes. Derribaron a los 5 reyes y sus ejércitos porque Dios estaba con ellos. Eso te deja saber si Dios está de tu lado. Eres la mayoría. Continúa. 16. Y recuperó todos los bienes y también trajo de vuelta a su hermano Lot y sus bienes y también a las mujeres Adelante. y al pueblo. Y el rey de Sodoma salió a su encuentro después de su regreso de la matanza de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él en el valle de Sabé, que es la llanura del rey. Ahora el rey de Sodoma y el otro rey salieron a encontrarse con Abraham y luego apareció otro rey. Adelante, lee. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora este Melquisedec no era un hombre de carne y hueso. ¿Y qué trajo? Trajo pan y vino. Y era sacerdote del Dios Altísimo. Todo eso es simple, hermanas y hermanos. Adelante, lee. Y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y la Adelante. tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio el diezmo de todo. Ahora este Melquisedec bendijo a Abraham y pudo bendecirlo porque tenía el poder para hacerlo. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Escuchas a gente diciéndote, no se supone que pagues diezmos porque no hay sacerdocio levítico. Vamos. Tienen a una mujer predicando en YouTube tratando de eliminar el pago de diezmos. Eso es porque ella es parte de esos predicadores que les gusta robar a la gente. Cuando la gente llama, a veces necesitan ayuda. Entonces me dicen, bueno, ya sabes, hermano Wood, porque yo pago mi diezmo. Yo dije, ¿qué tiene eso que ver con algo? Eso es entre tú y Dios. ¿Ves a alguien pasando un plato aquí? Tenemos un puesto ahí atrás. Si quieres poner algo en él, hazlo. Si no, sigue con tus asuntos. La palabra de Dios no se puede comprar. Entre tú y Dios. Así que este Melquisedec, veamos a este tipo porque necesitamos ver. Bien, o ver por qué. ¿Cómo se llama? Una de esas Biblias de referencia. Scofield. Y decía, este Melquisedec era un hombre gentil. ¿Qué? Si ese fuera el caso, entonces eso significa que él tuvo un comienzo, ¿verdad? Correcto. Así que vayamos a ver esto. Vayamos a Hebreos, capítulo 7. Sí, te lo puedo mostrar. ¿Está usted tanto para entender? Hebreos 7.
Hebreos 7. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Hebreos 7, 1. Bien, lee. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham al regresar de la matanza de los reyes y lo bendijo. Ahora, sabemos que estamos hablando del él mismo. Adelante. A quien también Abraham dio una décima parte de todo. Ahí es de donde vino la décima parte. Abraham dio una décima parte antes de que el sacerdocio levítico existiera. Eso es correcto. Adelante. Primero siendo por interpretación, rey de justicia. Rey de justicia. Y después de eso también, rey de Salem, que es rey de paz. Rey de paz. Ahora mira el linaje de este tipo. Linaje. Adelante. Sin Lee. padre, sin padre, madre, sin madre, descendencia, sin linaje, sin tener ni principio de días, no teniendo principio de días, ni fin de la vida. Ahora, eso no me suena a un rey gentil, ¿verdad? Absolutamente ¿Hecho como no. qué? Pero hecho semejante al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdote para siempre. Pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Eso significa que su sacerdocio no podía ser arrebatado de él. Adelante y lee. Ahora, consideren cuán grande era este hombre, a quien incluso el patriarca Abraham entregó la décima parte de los despojos. Adelante. Y en verdad, aquellos que son de la casa de los hijos de Leví, que reciben el oficio del sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar diezmos del pueblo según la ley. Adelante. Es decir, de sus hermanos, aunque salieron de los lomos de Abraham. Ajá. Pero aquel cuya descendencia no se cuenta de ellos, recibió diezmos de Abraham. Ahora, ¿qué significa decir? Descendencia no está ahí, porque Jesús no vino a través de Leví. Él vino a través de Judá. Y bendijo Adelante. al que tenía las promesas. Y sin Ajá. toda contradicción, el menor es bendecido por el mayor. Sí, lo fue. Adelante. Y aquí lee. reciben diezmos hombres mortales. Pero Ajá. allí lo recibe de aquel de quien se da testimonio de que vive. Ahora, te dice que los hombres mueren, reciben diezmos. Pero aquí, lo que acabamos de ver, vimos testimonio de que Él vive. Él no muere, ¿verdad? Así es. Adelante. Y lee. Y como puedo decirlo, Levi también, quien recibió diezmos, pagó diezmos en Abraham. Entonces, cuando alguien te diga que no hay levitas y no puedes recoger diezmos, léeles esto. Levi ni siquiera había nacido. Incluso el padre de Levi no había nacido. Incluso el abuelo de Levi, Isaac, no había nacido. Entonces, ¿cómo vas a detener eso? Pero adelante. 10, porque aún estaba en los lomos de su padre Vamos. cuando Melquisedec lo encontró. Adelante. Si por lo tanto la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pues bajo él el pueblo recibió Adelante. la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuera llamado según el orden de Aarón? Ahora, presta atención a esto. Porque si por lo tanto la perfección fue por el sacerdocio Ajá. levítico, ya que bajo él el pueblo recibió la ley. Mira, el hermano Boy dice, Sí. mira, eso está hablando de la ley de sacrificio animal, no de los mandamientos. Entonces, si ese es el caso, entonces, ¿qué necesidad tú tendrías de crear otro grupo de sacerdotes si van a venir a hacer lo mismo? Pero lo que estaban haciendo, Dios tuvo que terminarlo. Terminarlo. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Y esta ley aquí no podía eliminar el pecado. Vamos a mostrarles eso. Pero adelante. Y lee. Tenemos el versículo 12. Adelante. Porque al cambiarse el sacerdocio es necesario también un cambio de la ley. Porque la ley, entonces, esa ley es otra ley. Tenemos una lección que muestra esto. Que esa era otra ley que decía que si no venía de las levitas y directamente de la descendencia de Aarón, no podía ser sacerdote. Entonces, tenían que cambiar eso. No tenía que ser un levita y no tenía que ser un hijo de Aarón para traer a Jesús a través de la tribu de Judá. Continúa y lee. Porque aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, Adelante. de la cual nadie sirvió en el altar. Ajá. Pues es evidente que nuestro Señor vino de Judá, de la cual tribu Moisés no habló nada sobre el sacerdocio. Mira, entonces, Jesús era judío, porque vino a través de la tribu de Judá.
¿No sabes que la gente no entiende eso? Si no vienes a través de la tribu de Judá, no eres judío. Luego la gente dice, bueno, ya sabes, si no eres judío, eres gentil. Entonces, supongo que Leví es un gentil. Neftalí es un gentil. Benjamín es un gentil. Vamos. Eso es el colmo de estar desinformado. Adelante. Tenemos el versículo 15. Y es aún más evidente que conforme a la semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que no es hecho según la ley de mandamientos carnales, sino según el poder de una vida indestructible. Él está hecho según el poder de una vida eterna. Eso significa que no podía morir. Pero leímos eso, ¿no? Adelante. Porque él testificó, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, él testificó eso, pero tenemos que averiguar a quién testificó eso. Salta primero al versículo 20. Versículo 20. Y en tanto que no, sin un juramento, él fue hecho sacerdote. Adelante. Pues aquellos sacerdotes fueron hechos sin juramento. Adelante. Pero este con un juramento, por aquel que le dijo, el Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si tú estás según el orden de Melquisedec y vas a ser para siempre, entonces debe ser Melquisedec. ¿Qué verso? Estamos en el versículo 22. Adelante. Con tanto más, Jesús llegó a ser fiador de un mejor testamento. Entonces fue Jesús quien dijo que lo haría sacerdote para siempre, según Melquisedec. Sí, Señor. Adelante, lee. Y en verdad hubo muchos sacerdotes porque no se les permitía continuar a causa de la muerte. Por eso, ahora dijo que había muchos sacerdotes levíticos. ¿Por qué? Porque murieron, hermanas y hermanos. Pero adelante y lee. Pero este hombre, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Bueno, eso te está diciendo algo. ¿Estás prestando atención a lo que está leyendo? Dice este hombre, porque vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, todo el mundo se sorprendió cuando se retiró este papa ya. No sabían qué hacer. Sí. Porque la gente no entiende. El Levítico, la Iglesia Católica está establecida según el orden de los levitas, hermanas y hermanos. Pero como no sabes sobre el sacerdocio, ni siquiera lo sabes. Pero ve y lee. Por lo cual, él también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que ahora, él es capaz de salvar a la gente en cada generación, porque no muere. Sí, Señor. Este es Jesús. Porque el Señor le dio un juramento. ¿Cuánto tiempo sería sacerdote? Vamos al Salmo 110. Y mira este juramento. Salmo 110. Porque esta es la cosa que necesitas aprender. Ve, estamos aquí. Vamos a beber este pan y vino. Pero lo importante también es saber por qué lo estás haciendo. Enseña, enseña. Y ese es el problema. Mucha gente hace cosas y ni siquiera sabe por qué lo hace. ¿Por qué lo haces? Bueno, mi pastor dijo, eso no es suficiente. No, no lo es. Porque puede que tu pastor sea uno de esos tipos que te va a cerrar la puerta hasta que aparezca con, ¿cuáles son esos $40,000? Eso es correcto. Mira, si te hace eso, no se sabe qué más podría hacer si sube la apuesta a $50,000. Salmo 110, capítulo 110 de los Salmos. Vamos a leer un versículo y vamos a saltar. Salmo 110, versículo 1. Léelo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a mostrarte más tarde que Él le dijo eso después de haber muerto y resucitado. Salta al versículo 4 y léelo. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, vimos que Melquisedec no murió. Así es. ¿Verdad? Luego vimos a Melquisedec. Entonces, cuando conoció a Abraham, vino con el pan y el vino. Sí, lo ¿verdad? hizo. Cuando la gente dice, bueno, cuando lees el vino, lo llevas de vuelta al comienzo. Es pan y vino. Pan y vino. Dígate, tú eres sacerdote para siempre. Pero Melquisedec
No podía morir. Pero vamos a profundizar un poco en esto. Vamos a Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Porque vamos a obtener una comprensión de esto esta noche, hermanas y hermanos. Eso es correcto. Porque no vas a venir al Israel de Dios y salir tonto como estabas cuando llegaste. Eso es un insulto, ¿verdad? Está bien, me disculpo. No te vas a ir sin información. Hebreos, el capítulo 10. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Hebreos 10 y 1. Bien, adelante. Porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros. Ahora miren, hermanos y hermanos, ya leímos sobre los levitas. Son los que operan bajo la ley, ¿verdad? Así que vamos a ver eso. Porque la ley teniendo una sombra de las buenas cosas por venir. Detente ahí. Piensa que está hablando de los mandamientos, no es así. Pero tienes que seguir leyendo. Continúa. Y no la Lee. imagen misma de las cosas puede nunca, con esos sacrificios que ofrecen año tras año, continuamente, hacer que vengan tal como son a la perfección. Dijo que nunca podrían porque decía, la ley teniendo una sombra de las cosas buenas por venir y no la imagen misma de las cosas, nunca con esos sacrificios que ofrecieron año tras año, continuamente podrían hacer perfectos a los que se acercan. Eso significa que no podrías convertirte en Dios. Pero dice, mira, es la imagen de las cosas por venir. Ese cordero que fue muerto en el capítulo 12 del Éxodo es la imagen de Jesús. Porque fue la sangre de ese cordero lo que salvó tu vida. ¿No es correcto? Así es, Pero así digo ahora, es. pero esta ley aquí, la ley del sacrificio de animales, no podía quitar el pecado. No podía hacerla perfecta. ¿Por qué? Salta al verso 4. Verso 4. Porque no es posible que la sangre de toros y de cabras quite los pecados. Y ese es el problema. No podían quitar el pecado. Así que ahora tenía que haber otra ofrenda. Y tenía que ser ofrecida por Melquisedec. Pero Melquisedec tenía un problema. No podía morir. Así que déjame mostrarte cómo resolvieron ese problema. Lee el siguiente versículo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste. Es por eso que Jesús tuvo que tener un cuerpo. El Padre preparó un cuerpo para él. Porque Jesús es Melquisedec. Sí. Melquisedec no podía morir. Así que tuvo que idear algo que pudiera morir. Preparó un cuerpo para él. Jesús tomó ese cuerpo y ese ángel vino sobre María y plantó ese cuerpo en su vientre. Es todo simple. Por eso dije que ella fue cubierta por el Espíritu Santo. Al principio, la gente piensa que es una cosa de fantasma. Espíritu Santo, Espíritu Santo. El ángel Gabriel es santo y es un espíritu. Alabado sea Dios. Sí es. Él vino sobre ella y plantó ese cuerpo. Hermanas y hermanos, necesitaba algo que pudiera morir y él no podía morir. Regresemos a Hebreos, el segundo capítulo, y vamos a continuar con esto, porque quiero exponer esto en la pizarra. Hermanas y hermanos, Hebreos capítulo 2, porque el Señor no quiere que seamos ignorantes. Él quiere que entendamos estas cosas y nos dio la mente para entenderlas, para que podamos salvarnos. Hebreos 2, y vamos a comenzar en el versículo 9, 2 y 9. Bien, adelante. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. Por el ¿Para sufrimiento de la muerte. Adelante, lee. Coronado de gloria y honor, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Adelante. Porque convenía a aquel para quien son todas las cosas. Presta atención. Pero convenía a aquel para quien son todas las cosas. Adelante. Y por Lee. quien son todas las cosas. ¿Y por quién son todas las cosas? Eso significa que Él creó todas las cosas. Sí. Adelante y Al lee. llevar a muchos hijos a la gloria, a ser perfecto al capitán de su salvación a través de los sufrimientos. Ahora, Él te está dejando. Él vino, un capitán significa alguien Sí. que te guía, ¿verdad? El capitán lo hace. Él dijo, ahora, si quieres recibir la misma recompensa que yo obtengo, entonces tú también tienes que hacerlo.
Así que lo que sea que tengas que sufrir para mantener los mandamientos de Dios, entonces hazlo. Sí, 11. Adelante y lee. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, todos proceden de Adelante. uno. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mira, porque Jesús nos llamó sus hermanos, porque eventualmente seremos lo que Él es. Sí. Salta al versículo 14 y léelo. Puesto que los hijos participan de carne y sangre. Puesto que los hijos participaron de carne y sangre. Adelante. Él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. Si Él puede crear al hombre del polvo de la tierra, ¿no puede tener un cuerpo hecho y tomarlo? Sí, Él puede. Sí, Señor. Es correcto. ¿Cómo puedes disminuir el poder de Jesús? Adelante, lee. Que a través de la muerte pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, le está dejando saber a Satanás que mataste a toda la creación en el jardín del Edén, pero yo los voy a traer de Sí, vuelta. Señor. Sí, Señor. Entonces necesitaba un cuerpo para hacerlo. Salta al versículo 16 y léelo. Porque verdaderamente no tomó la naturaleza de los ángeles, Adelante. sino que tomó la semilla de Abraham. Porque Él no tomó la naturaleza de los ángeles. Ya es un ser espiritual. Los ángeles no pueden morir. Así que necesitaba un cuerpo que pudiera morir. Por lo que tomó un cuerpo del linaje de Abraham. Hermanas y hermanos. Un cuerpo de carne y sangre. Y podía morir por el pecado del Sí, pueblo. Señor. Entonces, ¿por qué vino a través de Abraham de todos modos? Vamos a mostrarlo. Vamos al capítulo 22 de Génesis. Enseña. Todo lo que el Señor hace, no lo dijo, porque dijo que seguramente no haría nada sin revelar sus secretos a sus profetas. Tu Dios, tu Creador, te está diciendo, te voy a contar todo lo que hago. Alabado sea Dios. ¿Cómo no servir a un Dios así? Es un Dios que informa a su siervo. Así no estarás caminando por ahí preguntándote. Me pregunto si. Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Y vamos a comenzar en el versículo 1. 22 y 1. Porque vamos a aprender algunas cosas de nuestro camino. Para aprendernos algunas cosas. Adelante, lee. Y aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Oye, eso significa, probó, Abraham. Adelante. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿por qué llamó? Él dijo, toma a tu hijo Isaac, tu único hijo. Todos los que leen el libro saben que Ismael, el padre de Abs, es el único hijo de Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser el hijo más joven de Abraham su único hijo? Porque Isaac es el hijo del pacto. Y si no estás en el pacto con Dios, Él no te conoce. Puedo leer eso. Así que dijo que lo llevara y lo sacrificara. Saltemos al versículo 9. Veamos qué hizo Abraham. Veamos si se quejó y se lamentó. ¿Qué hizo? Vamos, léelo. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí un altar, arregló la leña y ató a Isaac, su hijo. Adelante. Y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy yo. Y él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho. No pongas tu mano sobre el muchacho. Adelante. Ni le hagas nada. Ni tampoco, no quiero que le hagas nada. Adelante y lee. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Si Dios dijo, ahora sé, eso significa que no sabía lo que Abraham iba a hacer. Pero a la gente no le gusta mirar eso. Bueno, Dios lo sabe todo. Nunca he dudado ni por un minuto. Pero él no sabía eso. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, léelo de nuevo. Y él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ahora Adelante. sé que temes a Dios al no haberme negado a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué implica eso? No sabía, no sabía. Cree en tus ojos veraces. Sáltate al versículo 15. Versículo 15. Y Y adelante. el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez Adelante. y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, Adelante. porque has hecho esto y no has negado a tu hijo, tu único hijo, que al Adelante. bendecirte te bendeciré y al multiplicar, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está junto a la orilla del mar. Adelante. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus Y enemigos. vamos a hacer eso en el tiempo señalado. Pero luego él tiene otra descendencia. Miremos a él. Léelo. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Él dijo, y en tu simiente, hablando a Abraham, serán bendecidas todas las naciones. Sí. Porque obedeciste mi voz. Por eso Jesús tuvo que venir a través de Abraham, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Dice en Hebreos capítulo 2 que él tomó sobre sí la simiente de Abraham. Sí. Ahora vamos a Gálatas, el tercer capítulo, para mostrarles lo que significa. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Y no estamos hablando de todo Israel, porque por la forma en que algunos de estos hebreos se comportan, no van a ser bendecidos. ¿Cómo va a llevarte a ser bendecido? Gálatas, el tercer capítulo. Hermano diciendo, bueno hermano, ¿por qué siempre estás criticando a los hebreos? Porque amo a mis hermanos y quiero que dejen esa locura y se ocupen de hacer lo que el Señor los eligió para hacer. Sí, Señor. Y traer de vuelta a todos los hijos de Adán a Él. Ese es nuestro trabajo. Porque ya sabes, somos el pueblo elegido. La próxima vez que escuches eso, dile, ¿para qué fuiste elegido? Sí. Nadie nunca se lo ha tomado a pecho. Gálatas, el capítulo 3. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 15. Gálatas 3:15. Porque este es el pacto que Dios hizo con Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Adelante. Lee. Hermanos, hablo a la manera de los hombres, aunque sea solo un pacto humano. Adelante. Sin embargo, si está confirmado, nadie lo anula ni le añade. Entonces, cuando este convenio se confirma, el que él hizo con Abraham, nadie puede quitarle ni agregarle nada. Está hecho, está grabado en piedra. Adelante. A Abraham y a su descendencia se hicieron las promesas. Adelante. No dice a las descendencias como de muchos. Dijo no como en semillas, como a muchos. Adelante. Pero, lee. no, y a tu descendencia que es Cristo. Así que esa es la descendencia de la que él estaba hablando. En Jesús serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Sí, Señor. Adelante, lee. Y esto digo, que el pacto que previamente fue confirmado por Dios en Cristo, la ley que fue 430 años después, no puede anular para que haga la promesa sin efecto. ¿Qué ley era esa? El sacrificio animal. Sí. El sacrificio animal por el pecado no comenzó hasta que Israel estuvo en el desierto. Y Israel estuvo en Egipto durante 430 años. Tuvieron que salir de Egipto e ir al desierto antes de que el Señor comenzara el sacrificio animal por el pecado. Por eso dice en la ley que fue 430 años después. No podía anular el pacto que Dios había hecho con Abraham. No podía hacerlo sin efecto. ¿Qué versículo era ese? Estamos en el versículo 18. Adelante, lee. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Adelante. Pero Dios se la dio a Abraham por promesa. Adelante. ¿Por qué entonces sirve la ley? ¿Por qué entonces servir a la ley? Fue añadida antes, a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Así que esa ley fue añadida. Eso no estaba al principio. Entonces el pecado es una transgresión de la ley. Entonces,
¿Cómo puedes añadir una ley que era antes del pecado? Pero lo que pasó fue que la ley que se añadió fue la ley del sacrificio de animales, hermana y hermano. Rompiste los mandamientos de Dios y la paga del pecado es la muerte. Entonces algo tenía que morir. Y en lugar de que Dios te mate a ti, Él dejó que mataras a tu toro y que mataras a tu cabra. Salta al versículo 21 y continúa. ¿Está entonces la ley contra las promesas de Dios? De ningún modo. No hay una ley. No estaba contra la promesa de Dios. Solo Dios lo impidió. Pero esta ley tenía una mala cualidad. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera haber dado vida, en verdad, la justicia habría sido por la ley. Pero esta ley no podía dar vida. Podrías matar a todos los animales del planeta. Porque leímos en Hebreos capítulo 10 que la sangre de toros y cabras nunca podría quitar el pecado. ¿No leímos eso? Entonces, si hubiera habido una ley que pudiera haber dado vida, entonces la justicia habría sido mala. Adelante. Y lee. Pero la Escritura ha concluido que todos están bajo pecado. Eso significa que todos necesitaban la sangre. Sí. Todos bajo pecado. Continúa. Que la promesa por la fe de Jesucristo pueda ser dada a aquellos que creen. Pero antes de que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley. Antes de que empezaran a creer en Dios, estábamos guardados por la ley. Hablan de la fe como si fuera una persona. Entrar aquí con una maleta en la mano y decir, soy fe. ¿Cómo están todos? No. Antes de que empieces a creer en la ley. ¿Qué salvó a la gente en Egipto cuando Él vino? La sí, sangre. Señor. Luego digo que la sangre es la señal para ustedes. ¿Señal de qué? De tu fe. Por eso estás bajo ella. Adelante. Lee. Nosotros en los 23. Pero antes de que llegara la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados hasta que la fe, que después sería revelada. Desde la ley, algunos de ellos podrían matar a muchas de tus vacas. Y eso va a reducir tu pecado. O podrías terminar en la casa de pobre. Pero ¿cuánto tiempo se suponía que eso debía continuar? Adelante. Por lo tanto, la ley fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Para llevarnos más allá de Cristo. Para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. Adelante, lee. Para que seamos justificados por la fe. Para que podamos ser justificados por nuestra creencia ahora. No te lleva más allá de Cristo. Nos llevó a Cristo. Sí. Eso significa que cuando Jesús murió, el sacrificio de animales fue terminado. Vayamos a Hebreos, el capítulo 10, y míralo. Hebreos, capítulo 10. Claro. Porque tienes que prestar atención, hermana y hermano. El Señor puede darte las llaves de la salvación, pero no las recogerás. Hebreos, capítulo 10. Y vamos a comenzar en el versículo 6. Ahí es donde nos quedamos. Nos quedamos cuando Él dijo, un cuerpo fue preparado para mí. Sí, ¿verdad? Señor. Así que ahora tenemos que ver por qué se preparó este cuerpo. Pero ya sabemos, porque necesitaba algo que pudiera morir. Verso 6. Verso 6. Adelante. En holocaustos y sacrificios por el pecado no has tenido complacencia. No sé qué pasó en eso. No debería haber tenido que hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era cumplir la ley. Entonces dije, he aquí, vengo. En el volumen del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad, oh Dios. Y está escrito de Jesús. Pero adelante. Arriba, cuando dijo sacrificio y ofrenda y holocaustos y ofrendas por el pecado, no quisiste ni te agradaron, que se ofrecen según la ley. Que son ofrecidos por la ley. ¿Qué ley? La ley del sacrificio de animales. Esa es la ley que fue clavada en la cruz. No los mandamientos. Y hay gente diciendo que el día de fiesta fue clavado en la cruz. No lo fue. Entonces, cuando el día de fiesta fue clavado en la cruz, lo llevo a Hechos 13, 13, 18 y 18. Y leo donde Pablo dijo, tengo que guardar esta fiesta en Jerusalén. Luego eso es el capítulo 8 del libro de Hechos, en el día de Pentecostés. Otra fiesta. Bueno, después de que Jesús había venido y muerto y regresado al cielo. Tienes demasiadas personas desinformadas tratando de informar a la gente. ¿Qué versículo? Tenemos el versículo Adelante. 9. Entonces dijo él, he aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Adelante. Él quita lo primero para establecer lo segundo. El primer pacto que hizo con Israel fue el sacrificio de animales. Así que va a establecer el segundo. ¿Cómo estableció el segundo?
Adelante. por la cual voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez para Ahí siempre. es cuando Él estableció el segundo. La gente solía correr diciendo, mira, llega allí por el Señor, dice, ¿sabes? Vamos a poner su Señor en tu mente y no vas a tener que ser enseñado más. Eso es un proceso de tiempo. Cuando Jesús murió en la cruz, ese fue el fin del viejo pacto, Sí, el comienzo Señor. del nuevo pacto. No un día después. Pero después tienes que leer un poco para hacer eso, hermana y hermano. El Señor vino y dijo que Él hizo el cuerpo de Jesús a través de matarlo. Por eso no necesitaban el cuerpo. Isaías, el capítulo 53, habló sobre esto. Vayamos a verlo. Vamos a Isaías, capítulo 2, 53. El Señor puso esto sobre la mesa. Se supone que debes saber quién es Israel, quién es Jesús, y se supone que debes saber por qué tuvo que venir. Isaías 53. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Mira, hermanas y hermanos, estamos leyendo esto de este libro. Siempre hablan de este tipo de libros. Sacaron este libro y sacaron este libro y sacaron, como tienen este libro de jubileo, donde vean, lo sacaron porque iban a dejar que el mundo, porque sabían que mostrarían al mundo entero que los verdaderos israelitas eran negros. Descubrí eso de este libro, ¿verdad? No lo necesito, entonces, ¿para qué lo quiero? Cuando empecé a leer este libro dije, ¿qué? ¿Qué? Esto no puede ser. Luego miré alrededor de este hemisferio y descubrí que yo era el único que fue traído aquí contra mi voluntad como esclavo en el fondo de un barco. Dije, pero así es, porque no hay nadie más aquí que haya venido de esta manera. Todos los demás migraron. ¿Alguna vez has pensado en eso? Como esa lección que recibí, eso es material para reflexionar. 53 y 1, adelante. Lee. ¿Quién ha creído nuestro No informe? muchos. Adelante. ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Mira, la gente no entiende esa palabra. El brazo del Señor. Sí. Porque Jesús es el brazo del Señor. Él dio la orden. Jesús vino y lo hizo acontecer. Adelante, lee. Porque crecerá delante de él como una planta Adelante. tierna y como una raíz Adelante. de tierra seca. No tiene forma ni hermosura. Y cuando lo veamos, no hay belleza que nos atraiga Así a que él. no era un chico guapo tratando de hacer que lo desearas. Adelante y lee. Él es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores, experimentado en sufrimiento. Y escondimos de él nuestro rostro. Fue despreciado y no lo valoramos. Ahora, ¿cómo es que es despreciado y rechazado por los hombres? Porque no reciben, el mundo no recibe a Jesús. Han creado un Jesús completamente diferente. Han cambiado su color y han cambiado su mensaje. Correcto. El Hijo de Jesús viniendo a la tierra, vamos al cielo. Jesús dijo, el séptimo día es el día de reposo del Señor. El primer día, domingo, es el día de reposo cristiano. Y tienes a Satanás en el suelo, asando a la barbacoa, a la gente en el infierno. Y las primeras personas que van al infierno no van hasta que Jesús venga. Quiero decir, lo odian. Y los hebreos odian el nombre. ¿En qué versículo estamos? Verso 4. Adelante. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con Ajá. nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios Adelante. y afligido. Pero él fue herido por Adelante. nuestras transgresiones, molido por nuestras Adelante. iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas somos sanados. Está hablando de Isaías aquí. Absolutamente no. ¿De quién más podría estar hablando? Jesús. Jesús. Y esto está en el Antiguo Testamento. Adelante, Todos lee. nosotros, como ovejas, nos hemos extraviado. Cada cual se apartó por su camino, y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que ahora murió por nuestros pecados entonces. El Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Salta al versículo 10. Versículo 10.
Y léelo. Sin embargo, agradó al Señor Adelante. herirlo, lo sometió a sufrimiento. Cuando tú pongas su vida como ofrenda por el pecado, verás su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. ¿No leímos en el capítulo 10 de Hebreos donde decía, y él hizo de su cuerpo una ofrenda por el pecado? Sí, Señor. Hermano Boyd, es su alma. Mira, el alma y el cuerpo son lo mismo. Quiero decir, este hombre lo ha arruinado todo. Ahora vamos a ver esto, para mostrarte que cuando murió en la cruz, hermanos y hermanas, eso terminó con esa antigua ley. Ahora vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Es por eso que los guardamos, para poder mostrarte. Estás aprendiendo a salvarte. Sí, Señor. El Señor no quiere que te llevemos allá y te demos pan y vino. Y ni siquiera sepa por qué lo estás tomando. Mateo capítulo 27. Y vamos a leer el 35 y luego saltar. Mateo capítulo 27 y 35. Léelo. Y lo crucificaron y repartieron sus vestiduras, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron mis vestiduras entre ellos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Te das cuenta de cómo decía para que se cumpliese lo que está dicho por el profeta? Salta al verso 46 y léelo. Y alrededor de la hora novena, Jesús clamó con fuerte voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No sabes que el profeta escribió eso también? Salta al versículo 50 y continúa. Jesús, cuando hubo clamado otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces, cuando él murió en la cruz, el templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué tiene eso que ver con algo? La persona promedio lee eso y no tiene idea, especialmente el cristiano del Sí, Nuevo Señor. Testamento, porque ellos no pueden hacer lo que estamos a punto de hacer. Vamos a entrar en Levítico, el capítulo 4, y ver qué pasa alrededor de ese velo. Así que vamos a Levítico, el capítulo 4, porque vamos a desglosar esto. Como el Señor dijo en Isaías, un poco aquí y otro poco allá, línea por línea y precepto tras precepto. Vamos a aprender esto, hermanas y hermanos, y lo van a leer con sus propios ojos. No puedo salvarlos. Tienen que salvarse ustedes mismos. Y si van a tener que salvarse ustedes mismos, eso significa que tienen que saber cómo. ¿Saben qué significa saber cómo? Tener conocimiento. Levítico 4, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Levítico capítulo 4 y versículo 1. Bien, lee. Y el Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, si una alma pecare por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos del Señor, en cuanto a las cosas que no deben hacerse, y hiciere contra alguno de ellos, si el sacerdote que ha sido ungido peca conforme al pecado del pueblo, entonces que traiga por su pecado que ha cometido un becerro joven sin defecto al Señor como ofrenda por el pecado. Si el pueblo o el sacerdote pecan, el sacerdote también puede pecar, pero debe traer un becerro joven ante el Señor como ofrenda por el pecado. Adelante, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de la congregación delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y matará al becerro delante del Señor. Adelante. Y el sacerdote que está ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo de la congregación. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor, delante del velo del santuario. Entonces ahora la sangre, cuando él dice de la sangre, el sacerdote tiene que meter su dedo en la sangre. Sí. Y luego tiene que entrar en el santuario y rociar la sangre 7 veces delante del velo. ¿Por qué 7 veces, hermano Boyd? Porque Dios dio al hombre 7 días y pecó en cada uno de ellos. Eso significa que tiene algo de pecado que debe ser cubierto por la sangre en cada generación. Sí, Señor.
Entonces él fue y roció delante del velo. Salta al versículo 13 ahora. Versículo 13. Y adelante. Y si toda la congregación de Israel peca por ignorancia y la cosa está oculta de los ojos de la asamblea y han hecho algo contra cualquiera de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer y son culpables, Ajá. cuando se dé a conocer el pecado que han cometido contra él, entonces la congregación ofrecerá un becerro joven por el pecado y lo llevará ante el tabernáculo de la congregación. Entonces ahora toda la nación tiene que traer un becerro Sí. joven. Y tienen que matarlo. Salta al versículo 16. ¿Cómo lo hacen y qué van a hacer con la sangre? Versículo 16. Y el sacerdote que está ungido llevará de la sangre del novillo al tabernáculo de la Todo congregación. el sacerdote ungido. No puede ser cualquier sacerdote. Luego vas a tomar la sangre y llevarla al tabernáculo de la congregación. Adelante. Y el sacerdote mojará su dedo en un poco de la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, incluso delante del Y velo. ahora, bajo esta ofrenda por el pecado, tenías que tomar la sangre y entrar frente al velo y rociarla 7 veces. ¿Qué va a hacer eso? Salta al versículo 20. Versículo 20. Y lee. Y hará con el becerro como hizo con el becerro para la ofrenda por el pecado. Adelante. Así hará con este. Y el sacerdote hará expiación por ellos y les será perdonado. Así que ahora, cuando pecabas, el sacerdote tenía que ir ante el velo y rociar la sangre 7 veces. Así que cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Ya no tienes un lugar para Continúa. rociar la sangre. Así que si ya no tienes un lugar para rociar la sangre, entonces no tienes razón para matar al animal, ¿verdad? Terminad. Terminó. Así que cuando Él murió en la cruz, eso terminó. Puso fin al sacrificio de animales, hermanas y hermanos. Ahí es cuando el viejo pacto cesó y el nuevo pacto comenzó. Sí, Señor. Cuando Él murió en esa cruz. Ahora volvamos a Hebreos, el capítulo 10. Capítulo Hebreos 10, porque el Señor había dejado esto claro. Si no lo quieres, no lo obtendrás, pero el Señor tiene algo para ti también. Pero no vamos a predicar sobre eso esta noche. Amén. Hebreos 10. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 11. Porque cuando Jesús tomó sus viejas herramientas, retomó su antiguo título, Él era el Melquisedec, porque nadie más podía tomarlo ya que no podía morir. Simplemente tomó ese cuerpo de carne y sangre, murió. Luego regresó a ser Dios cuando salió de la tumba. Verso 11, sigue y lee. Y todo sacerdote está diariamente ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Te sigue diciendo eso, ¿verdad? Adelante. Pero lee. este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué están llamando a este hombre? Porque era hombre entonces. Por eso Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Así que hizo un sacrificio. ¿Qué sacrificó? Sacrificó ese cuerpo que tuvo que tomar posesión. Treche, Adelante. así. Y lee. ¿Y qué hizo? Una vez que hizo la ofrenda, se sentó a la derecha de Dios. Y aquí, Adelante. en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Lo dijo el Señor en el capítulo 110 del Salmo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. ¿No Sí, leímos eso? Señor. Y eso después de su resurrección. Está sentado allí ahora mismo y tiene muchos enemigos, hermanas y hermanos, y va a tratar con ellos. Adelante. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los Adelante. santificados, de lo cual también nos da testimonio el Espíritu Adelante. Santo. Porque después que había Adelante. dicho antes, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso es lo que va a hacer. Va a ponerlos ahí para que pueda gobernar tu brazo, a un brazo de distancia. Por eso no estás matando ningún animal. Por eso ya no tienes que usar fleco, Enseña. que te fue dado para recordarte que mantenga su ley. Él dijo, ninguno de ellos funciona. Así que lo que haré es plantarlos en tu mente.
Un hermano me dijo una vez, bueno, ya sabes, estoy usando mis flecos, hombre, en el Esa es mi cultura. Dice, ¿qué quieres decir con tu cultura? Dije, el Señor dice que lo va a poner en tu mente. Es obvio que no sabes para qué era. Dije, hombre, tienes una señora muy atractiva, le doy gracias a Dios. Hey, hombre, eso es adulterio. Oh, el Señor está en tu mente. Oh, hazlo claro. De lo contrario, no lo habría Hazlo sabido. claro. ¿Qué versículo? Estamos en 17. Adelante y lee. Y de sus pecados y maldades no me acordaré más. Adelante. Ahora bien, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ese papel fue terminado. Sacrificios de animales ofrecidos por el pecado. Una vez que Él murió en la cruz, no hay más sacrificio por el pecado. Adelante. Teniendo, Lee. por tanto, hermanos, valentía para entrar en el lugar santísimo. Adelante. Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él ha consagrado para nosotros a través del velo, es decir, su carne. Hombre, en lugar de ir delante de un velo y rociar sangre, te pones de rodillas y vas a Jesús. Sí, Y Señor. pides perdón, porque Él es el nuevo velo ahora. Adelante, lee. Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué es Él? Sumo sacerdote. Oh, bueno, si Él fuese sumo sacerdote sobre la casa de Dios, eso significa que Él es un Así es. sacerdote del Dios Altísimo. Pero entonces, ¿cómo puede ser Él si Melquisedec es un sacerdote del antiguo hogar, antiguo cielo Dios, y Él no puede morir? ¿Cómo puede Jesús ser? Porque Jesús es Melquisedec. ¿Lo entienden? Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso que el Señor dijo, obtén sabiduría y conocimiento, pero con todo lo que obtengas, adquiere entendimiento. ¿Qué versículo? Adelante. Estamos Versículo. en el versículo Léelo. 22. Acerquémonos con un corazón verdadero y plena. ¿No estabas en el versículo 20? Acabamos de leer 21. Está bien. Salta al 26. Adelante. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Presten atención a esto, hermanas y hermanos. Adelante, ya lean. no quedan más sacrificios por los pecados. Ya no hay más sacrificios por el pecado. El animal ya no va a morir por ti. Y Jesús ya no va a morir por ti. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Adelante. Pero una cierta expectación temerosa de juicio y de ardiente indignación que devorará a los adversarios. Eso se llama el lago de fuego. Una vez que sabes mejor y sales ahí afuera y continúas pecando, ese es tu destino. ¿Por qué? Porque no hay más sacrificio no lo por el hace. pecado. Porque Jesús terminó esa ley. Y Pablo te dijo eso. Regresemos a Romanos, el capítulo 10. Romanos capítulo 10. No hay más. El Señor lo terminó. Romanos 10. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Romanos 10 y versículo 1. Enseña. Enseña. Está bien, lee. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que sean salvos. Adelante. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Está orando por Israel para que puedan ser salvados. Tienen mucho fervor. No hay nadie que tenga más iglesias en nuestro vecindario que nosotros. Tienen fervor, pero no según el conocimiento. Sigue adelante. Y Pero lee. ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Dios. Entonces, cuando estás con Dios, ¿verdad? Sabes que tienes que hacer algo. Así que inventas tu propio tipo de servicio. Adelante. Porque lee. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que Entonces, ¿qué ley terminó él? sacrificio de animales. Sacrificio de animales, no los 10 mandamientos, hermanas y hermanos. Porque si él quitara los 10 mandamientos, entonces nadie podría pecar. Entonces Dios no puede juzgarte porque no tiene la ley que rompiste. No puede decir, bueno, mira, rompiste esta ley aquí, lo hiciste. No hay ley. Entonces eso significa que no puedes pecar Así más. es. Entonces ahora, Cristo es el fin de la ley para todos los que creen. Eso significa que Él es el fin del sacrificio animal. Así de simple.
Pero la gente está tan mal informada que no entiende eso. Y tienes personas diciendo, bueno, ya sabes, Cristo murió el Viernes Santo. No anda la gente por ahí en todas las iglesias. Todos aquí salieron de alguna iglesia, ¿no? Sí, yo sí. Muéstrenme sus manos, ¿no? ¿Cuántas de sus iglesias su predicador dijo que Cristo murió el Viernes Santo y resucitó el domingo por la mañana? Eso significa que a mucha gente le han mentido. Y dicen que Él resucitó la mañana del domingo de Pascua. ¿No es así? Lo que dicen. Porque todo el mundo celebra la Pascua porque Cristo resucitó en ella. La primera cosa es, vamos a mostrarte por qué dicen que resucitó el viernes. Vamos a San Juan, el capítulo 19. San Juan, capítulo 19. He visto a algunos predicadores enseñando esto ahora. ¿Cómo han estado prestando atención? Y vamos a comenzar a leer en el versículo 30. San Juan 19. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 30. Esto es cuando crucificaron a Jesús. Porque Jesús estaba en la cruz y está escrito que le dieron vinagre para beber. Por lo tanto, Jesús tuvo que beber vinagre antes de poder morir, porque tenía que cumplir toda la profecía, hermanas y hermanos. 19:30. Adelante y lee. Cuando Jesús hubo recibido el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Porque todo lo que le sucedió a Jesús fue escrito por los profetas. Pero continúa y Los lee. judíos entonces, porque era la preparación para que el cuerpo no permaneciera sobre la cruz en este día de sábado. Ahora, aquí es donde vino la confusión, que el cuerpo no debía permanecer en la cruz el día de reposo. Pero ahora vamos a leer aquí. Y para énfasis, alguien olvidó. Adelante. Porque lee. ese día de reposo era un día grande. Porque ese día de reposo era un gran día. ¿Qué hace que mañana sea más importante que el último día de reposo? Son todos iguales, excepto que es un día de reposo anual. Sí. Eso es lo que la gente no entendía. Termina ese versículo. Porque ese día de sábado era un día grande. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que fueran quitados. Ahora bien, ese día de descanso, hermanas y hermanos, fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Porque el día 14 es la Pascua. Fue cuando Él murió. Y tuvieron que sacarlo de la cruz antes de que el sol se pusiera. Porque eso comenzaba el día 15. Esto es lo que la gente no entiende. Jesús comió la Pascua como lo vamos a hacer esta noche, pero murió durante el día del 14, que es mañana. Por lo tanto, como no entendían que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era un día alto, pensaron que Él murió el Viernes Santo y resucitó la mañana del domingo de Pascua. Pero primero veamos qué día murió. Vamos a entrar en Daniel, el capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando eres un cristiano del Nuevo Testamento. Sabes que no te levantas, no llegas a las cosas de base. Daniel, capítulo 9. Voy a comenzar en el versículo 25. Porque el rey persa, Artajerjes, dio la orden, ya sabes, de reconstruir Jerusalén. Y desde el momento de esa orden hasta Mesías por tantos días. Versículo 25. Adelante, lee. Sabe por lo tanto y entiende que desde la salida del mandato para restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, serán 7 semanas. Ahora te muestra, desde el momento en que Artajerjes dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, fueron 7 semanas.
Adelante. Y Lee. 62 semanas, Ajá. la calle será construida de nuevo. Y el muro, incluso Adelante. en tiempos difíciles. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado, Adelante. pero no por sí mismo. Será muerto el Mesías, mas no por sí mismo. ¿No nos decía que por sus llagas fuimos nosotros curados? Así que murió por nosotros, ¿no es cierto? No por sí mismo. Adelante y lee. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con el diluvio y hasta el fin de la guerra. Se han determinado desolaciones. La misión del príncipe fueron los romanos. Entraron y destruyeron Jerusalén hasta los cimientos. Pero adelante, sigue Y él leyendo. confirmará el pacto con muchos por una semana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora él va a confirmar el pacto con muchos por una semana. Y a mitad de la semana hará que los sacrificios y las ofrendas cesen. ¿Cuándo hizo eso, hermanas y hermanos? Cuando el velo del templo se rasgó. Sí. Entonces, en medio de la semana, en medio de su ministerio, también en medio de una semana, literal, y esa semana es miércoles. Estamos usando términos gentiles, hermanas y hermanos. A los hermanos les gusta usar términos hebreos, pero ¿cuánta gente conoce los términos hebreos? Si no vas a entender lo que estoy diciendo, entonces, ¿por qué debería abrir la boca? Pero lo primero que vamos a averiguar es, ¿cuántos días dijo Jesús que iba a estar en la tumba? Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Nadie presta atención a la letra pequeña, pero cuando Pablo imprimió la palabra de Jesús, entonces más vale que prestes atención. Mateo 12, vamos a comenzar en el verso 38, 12 y 38. Mateo 12 y 38. Está bien, léelo. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos respondieron diciendo: Maestro, quisiéramos ver una señal de ti. Pero él le respondió y dijo: una generación mala y adúltera busca una Todavía señal, lo hacen, pero adelante. y no se le dará ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque Adelante. como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Adelante. Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que ahora, tal como Jonás estuvo en el vientre de la ballena durante 3 días y 3 noches, él te dice: voy a estar en la tumba durante 3 días y 3 noches. ¿Se pueden contar 3 días y 3 noches desde el Viernes Santo hasta la mañana del domingo de ¡No! Pascua? Quiero decir, no puedes hacer eso si usas matemáticas chinas. Así que vamos a profundizar un poco en esto. Quiero que pongas en la pizarra 3 días y 3, viernes hasta la mañana del domingo de Pascua. Pero Jesús dijo que va a estar en la tumba 3 días y 3 noches, ¿verdad? Ahora, estamos viendo esto. Entonces, si murió el viernes, estuvo ahí viernes por la noche, sábado por la noche. Entonces el domingo, eso sería ¿qué? El sábado durante el día. Y no puedes avanzar más, ¿entienden? Entonces, ¿cuántos días estuvo en la tumba? Él estuvo allí 2 noches y 1 día, ¿no es así? Correcto, 2 noches, 1 día. Ahora, lo que vamos a hacer, quiero que pongas en medio de la semana, desde el miércoles hasta el sábado. Ahora, entonces, si murió a mitad de la semana, ¿no es eso el miércoles? Eso significa que lo pusieron en la tumba el miércoles por la noche, ¿verdad? Estuvo en la tumba el jueves por la noche, ¿verdad? Y estuvo ahí el viernes por la noche. Y estuvo ahí el jueves durante el día, el viernes durante el día y el sábado durante el día. No son 3 días y 3 noches. Así que resucitó el sábado justo antes del atardecer. Sí, Señor, así es. Eso significa que no resucitó el domingo de Pascua, ¿verdad? Multitud
Correcto. Entonces acabas de eliminar dos cosas. Acabas de eliminar el domingo de Pascua y el servicio del domingo. Multitud. Sí, correcto. Porque se supone que ambos fueron establecidos con la resurrección de Jesús. Está dejando claro. Eso significa que cuando llegó el domingo, Él se había ido, porque Él resucitó el sábado, el séptimo día de la semana. Pero confirmémoslo. Vamos al capítulo 20 de Sí, San Juan. Señor. San Juan, el capítulo 20. Mira, el Señor te lo dirá. Y Él probó todo. San Juan, capítulo 20. Y vamos a empezar en el verso 1. San Juan, capítulo 20 y verso 1. 21. Bien, lee. El primer día de la semana, María Magdalena vino temprano, cuando aún estaba oscuro, al sepulcro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Ahora, ella vino el primer día de la semana, que es domingo, ¿verdad? Temprano, cuando aún estaba oscuro. Sí. Y la piedra fue removida. Adelante y lee. Entonces ella corre y llega a Simón Pedro y al otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dice: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces se había ido, ¿no? Desaparecido. Todavía estaba oscuro. Y cuando dijeron que cuando celebre la Pascua, lo que no comas, quémalo, porque no quiero nada ahora en la mañana, eso te está diciendo que cuando llegaron a la tumba, Jesús ya no estaba. Esa mentira que te dicen en un funeral. ¿Sabes que ese no es el señor Johnson ahora? Esa es solo su cáscara. Él ya llegó a su hogar. ¿Por qué no encontraron el cuerpo de Jesús? ¡Oh! Vamos, hermano, tienes razón. Todavía estaba oscuro. Hermanas y hermanos. Y eso les deja saber que Jesús era la Pascua. Y vamos a mostrarte la ordenanza de la Pascua. Vamos a Éxodo, el capítulo 12. Éxodo, el capítulo 12. Sabes, yo sé que se está poniendo un poco difícil. ¿Se está haciendo tarde? Bueno, ¿se está haciendo tarde, hermano Bull? Bueno, tú no tienes que levantarte y predicar mañana como yo tengo que hacerlo. Entonces, si este hombre de 82 años puede hacer lo que tiene que hacer, enseñar, lo mínimo que pueden hacer es escuchar. Éxodo, el capítulo 12, y vamos a comenzar a leer en el versículo 43. Vamos a observar la ordenanza de la Pascua, porque el Señor estableció esto, y tienen que adherirse a ello, hermanas y hermanos. Éxodo 12 y 43. Está bien, léelo. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Esta es la ordenanza de la Pascua. Adelante. Ningún extraño comerá de ella, pero Ajá. todo siervo que sea comprado con dinero, cuando lo haya circuncidado, entonces podrá comer de ella. Así que ningún hombre incircunciso participará de esta Pascua. Así que quiero decirte, hermano, si no has sido circuncidado, es bueno que escuches la lección, pero no tomes ese pan y vino. No traigas ninguna maldición sobre ti. Esa es la ordenanza de la Pascua. ¿Qué versículo Nosotros era en ese? 45. Adelante. Un extranjero y un siervo contratado no comerán de ello. Ahora salta al versículo 48 y Y continúa. cuando un extranjero more contigo y quiera celebrar la Pascua al Señor, todos sus varones deberán ser Adelante. circuncidados, y entonces podrá acercarse Adelante. y celebrarla. Y será como uno nacido en la tierra, porque ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, si eres un extranjero y no has sido comprado con dinero y vas a guardar la Pascua, dice que tienes que ser circuncidado, porque ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Una Adelante. ley habrá para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Eso va a significar, entonces, ¿qué eso me está diciendo? Que los judíos tienen que ser circuncidados y los gentiles también. ¿No es esto lo que te está diciendo? Sí, Señor. ¿Qué significa una ley
para todos. Una ley para todos. No puedes cambiar eso. Esa es la ordenanza de la Pascua. Ahora, voy a dejar caer una gran revelación sobre ti. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 7. Porque quiero ver quién es este Pascua ahora. 1 de Corintios, capítulo 5, hermano. 1 de Corintios, capítulo 5. Dije que Pablo debería haber estado leyendo su propio derecho. Ahí. Vamos a leer un versículo. Versículo 7, 1 de Corintios 5 y versículo 7. Léelo. Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, Continúa. como sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. ¿Quién es tu Pascua? Jesús. Entonces, ahora si Jesús es la Pascua, y ningún varón incircunciso puede participar de la Pascua, no puedes ser bautizado en el nombre de Jesús. Esto es por lo cual, uno de los versículos que el Señor me mostró sobre el bautismo. Me mostró que no bautizas a ningún incircunciso, varón. Así que les digo a hermanos y gentiles por igual, porque el Señor dijo una ley para todos. Quiero bautizarme, hermano Bu. ¿Estás circuncidado? Bueno, circuncídate y vuelve a mí. Bautizarte en un minuto, porque la gente no sabe que Cristo es la Pascua. Eso representa, esa sangre representaba a Cristo. Ahora, vamos a Gálatas, el 3er capítulo. Verás, no puedes cambiar la ley, hermanas y hermanos. No puedes cambiar la ley. Gálatas capítulo 3. Y vamos a empezar en el versículo 26. Porque Dios hizo la promesa a Abraham y su descendencia. Sí. ¿Verdad? A nadie más. Versículo 26. Adelante. Porque todos sois hijos de Dios por la fe. Sí. Eso es correcto. Tu fe es lo que te hace un hijo de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Ustedes cómo han sido bautizados en Cristo? Adelante. Se han revestido de Cristo. Se han revestido de Cristo. Adelante. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Adelante. Y si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, si eres descendencia de Abraham y heredero según la promesa, ¿qué le dijo el Señor a Abraham que hiciera? Vamos a ver. Después de esto, tengo otra escritura más y los dejaré salir de aquí. Vamos a Génesis, el capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Si eres de Cristo, entonces eres descendencia de Abraham. Sí. Y herederos según la promesa. Génesis 17. Ahora vamos a empezar a leer en el versículo 1. Génesis 17 y versículo 1. Está bien. Adelante. Y cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció a Abram y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Adelante. Y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Y Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones. Y me refiero no solo a una nación física, sino también espiritual, porque Él es el Padre de los fieles. Adelante. Ni tu nombre será más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque sí, así tu nombre será llamado Abraham. Adelante. Porque te he hecho padre de muchas naciones. Adelante. Y te haré extremadamente fructífero, y haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes.
y estableceré mi Adelante. pacto entre mí y tú, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y esto estará entre mí y tu descendencia después de ti y sus generaciones. Adelante. Por un Lee. pacto eterno, para ser un Dios para ti y para tu descendencia después de ti. A ti te... ¿Eterno? Sí, Señor. Mucho tiempo, ¿no? Salta al versículo 9. Y Dios dijo a Abraham, Abraham, guardarás mi pacto, por lo tanto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Adelante. Este es mi pacto que guardarás entre mí y tú y tu descendencia después de ti. Adelante. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Adelante. Y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será una señal del pacto entre mí y vosotros. Eso es como si esa sangre fuera un símbolo de tu fe. Así es. Adelante Y el que lee. tenga 8 días de nacido será circuncidado entre ustedes. Todo varón en sus generaciones, el que haya nacido en casa o comprado con dinero de cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Eso es muy claro. Adelante. Aquel que lee. nazca en tu casa y aquel que sea comprado con tu dinero debe ser circuncidado. Bueno, son palabras fuertes, ¿no es así? Debe ser circuncidado. Adelante. Y lee. mi pacto estará en tu carne como un pacto eterno. Adelante. Y el niño varón incircunciso, cuyo prepucio no esté circuncidado, esa alma será cortada de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. ¿Tengo que explicar eso? No, Señor, no. Por eso, hermano, si no estás circuncidado, no comas este pan y vino. Lo harás en tu contra. Pero debido al pecado, hermanas y hermanos, incluso Israel tuvo que ser comprado con la sangre de Jesús. ¿Entienden? Vamos a un último lugar. Vayamos a Hebreos, Hechos, el capítulo 20. Entonces, cuando dijo que Israel tenía que ser, un extranjero tenía que ser, comprado con la sangre, así es Israel ahora, por el pecado. Y así como Israel tenía que ser circuncidado, el extranjero está incluido y ahora un israelita, él también tiene que ser circuncidado, por lo que el Señor había escrito aquí. Hechos, capítulo 20, y vamos a leer un versículo 28. Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 28. 28. Está bien, léelo. Por tanto, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Adelante. para apacentar las iglesias de Para Dios alimentar la iglesia de Dios. que Él ha comprado con su propia sangre. Que compró con su propia sangre. Compró al extranjero para que se convirtiera en parte del pueblo. Pero debido al pecado, Israel tuvo que ser comprado con la sangre de Jesús. ¿Y cómo Sí, le llamó el Señor. libro? La iglesia de Dios, que compró con su propia sangre. Así que cuando toman este pan y vino, hermanas y hermanos, y continúen caminando en el camino del Señor, el Señor pasará por alto sus pecados y no terminarán en el lago de fuego. ¿Entienden? Así que ahora, Amén. tómate tu tiempo y consigue tu pan y vino. Pero tienes que tener eso.